Y ahora vamos a cruzar dedos y voy a compartir la pantalla. Quizás, a mí me han dicho varios que cuando hago esto, por ahí me conviene apagar mi cámara para no sacar tantos recursos. Pero a mí no me gusta, yo siempre que valoro tanto cuando ustedes tienen la cámara encendida, no me parece que está bueno que yo la tenga que apagar, o sea, como diciendo, ¿qué onda? Así que bueno, nada, vamos a ver qué pasa. Vamos a compartir. A ver qué pasa. ¿Estamos? ¿Lo están viendo? Sí, sí. Sí. Ay, qué bueno, qué bueno. A ver, ahí está entrando. ¿Cómo se llama el tema, profe? El tema nuevo Sí. se llama estructuras de datos. Buenísimo. ¿Qué son las estructuras de datos? Empecemos por ahí. Por empezar, quizás algunos de ustedes ya saben, algunos de ustedes, que hay una materia incluso que se llama estructuras de datos. La materia que continúa, o sea, la continuación de algoritmos precisamente se llama estructura de datos porque en realidad no sé por qué, yo supongo que se enfoca en el trabajo con estructuras de datos, pero bueno, en realidad las empezamos a ver ahora. ¿Qué son las estructuras de datos? Son objetos que se forman cuando necesitamos trabajar con un gran volumen de datos en un programa. Son estructuras que me ayudan en la organización. Nosotros hasta ahora, No se olvide de grabar, profe. no. Ya está grabando de vuelta. De hecho está grabando, sí. A ver. ¿Se colgó de vuelta? No, acá estoy. Disculpen, Ah. no me aparece la ventana que tengo que compartir. A ver ahora. Ahora Ahí, sí. ahí estamos, gracias. Sí, sí. Disculpen que mantenga la cámara apagada, gente, discúlpenme. A ver. Entonces. Como decíamos, imagínense que tenemos que hacer un programa donde necesitamos ingresar una gran cantidad de datos y conservarlos a lo largo de toda la corrida del programa. Porque hasta ahora hemos hecho programitas donde trabajamos con una gran cantidad de datos, pero lo tomamos, lo usamos, lo procesamos y después sobre el mismo identificador, o sea, sobre la misma variable, tomamos un nuevo valor. O sea, nunca están... ¿Se acuerdan cuando pedíamos, qué sé yo, ingresar 200 valores? Lo usábamos, lo procesábamos, ¿no? E íbamos conservando solo los resultados. Pero no los valores en sí. Pero van a haber ciertos programas en los cuales necesitamos conservar una gran cantidad de datos. Qué sé yo, si yo tuviera que elegir, o sea, ingresar un listado de números, de valores y después mostrarlos todos, si son 3 valores, puedo usar 3 variables. Si son 10 valores, podría usar 10 variables. Ahora, si son 500 valores, ya el hecho de tener que definir 500 variables distintas es una complicación. Es una complicación. Además, ¿cómo haríamos para aprovechar
los recursos que tenemos en cuanto a sentencias iterativas y demás, teniendo que leer una variable distinta. Bueno, esto es todo un problema. Con las estructuras de datos, este tipo de problemas desaparece, porque es una forma de agrupar una gran cantidad de datos bajo un solo nombre. Y cada uno es una estructura de datos, podemos decir que es un conjunto de variables. De acuerdo a la estructura de datos que voy a utilizar, ese conjunto tiene sus características propias. Ahora vamos a ver los tipos de estructura de datos que hay. Pero básicamente les puedo decir que bajo un mismo nombre yo puedo utilizar una gran cantidad de datos. ¿Y cómo identifico cada uno de esos nombres, cada una de esas variables? Siempre vamos a tener algún índice, algún subíndice, con el cual podemos identificar a cada uno. Pero obviamente todos los datos bajo un mismo nombre. Entonces, vamos a ver los tipos de estructuras de datos. Como dice acá, hay estructuras de datos dinámicas y estáticas. ¿Qué significa eso? Una estructura de datos, como recién les dije, es un conjunto de variables. Yo puedo armar una estructura a las cuales les puedo ir a lo largo del recorrido del programa, le puedo ir cambiando la dimensión. Esa dimensión, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de la cantidad de datos que puede almacenar esa estructura. Una estructura de datos dinámica es una estructura de datos que a lo largo del recorrido del programa puede cambiar su volumen, su dimensión. Puede almacenar más o menos variables. En cambio, una estructura de datos estática, la dimensión se define cuando comienza el programa, se le da una dimensión y esa dimensión no cambia nunca. Estén ocupados o no sus espacios. Estén ocupados o no sus espacios. Esa es una estructura de datos estática. Y acá tenemos una pequeña división de ejemplos de estructura de datos estáticas y dinámicas, donde en las estáticas tenemos básicamente los arreglos. Arreglos o array en inglés. De los cuales tenemos unidimensionales, bidimensionales, y también están los multidimensionales, los que tienen más de 2 dimensiones. 3 dimensiones, 4 dimensiones, 5, lo que se necesite. Y después están las estructuras de datos dinámicas, ahí tenemos unos ejemplos, pilas, colas, listas, árboles. Esas son las estructuras de datos que van a ver el cuatrimestre que viene en la materia precisamente de estructuras de datos. En este cuatrimestre nos vamos a limitar a ver estructuras de datos estáticas, más específicamente arreglos unidimensionales y bidimensionales. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Pero ahora no. ¿Todo bajo control hasta ahora? Todo bien hasta acá. Sí, sí. Muy bien. Avancemos entonces. Arreglo, array. ¿Qué es un arreglo? Es un tipo de dato estructurado que almacena en una sola variable un conjunto limitado de datos o elementos del mismo tipo. En realidad, a una estructura de datos se lo considera una variable, pero en realidad es un conjunto de variables. Es un conjunto de variables bajo un mismo nombre. Bajo un mismo nombre y con una manera de poder identificar a cada uno de los elementos. Los arreglos, como dijimos, es una estructura estática, o sea,
el volumen de esa estructura se codifica y así como se escribe, ese va a ser el volumen que va a tener a lo largo de toda la corrida del programa. Ni se agranda ni se achica, se ocupen o no sus espacios. O sea, los elementos pueden quedar vacíos o no, pero no puede cambiar su dimensión. Entonces, a ver, ¿qué les puse acá? Asimismo, es un conjunto de localidades de memoria contiguas. Claro, la memoria físicamente, ¿se acuerdan las primeras clases? Que hablábamos un poco de memoria, de dónde se guardan las variables, los datos y demás. En la memoria físicamente, una estructura de datos está toda junta, dirección a dirección de memoria, una detrás de otra. Una detrás de otra. Los detalles los verán en el siguiente cuatrimestre, o sea, en marzo, cuando nos encontremos en arquitectura de un computador, donde un servidor seguirá con esta saga y les va a explicar, pero no les quiero spoilear nada. Por ahora, ahí vamos a ver detalles. Ahora simplemente les comento esto. Todas las direcciones son contiguas, una detrás de otra, bajo un mismo nombre, y dice, por sí mismo, el nombre del arreglo apunta a la dirección del primer elemento y los datos se llaman elementos del arreglo y su posición se enumera consecutivamente, 1, 2, 3 y demás. Vamos a ver los detalles de acuerdo al arreglo, porque como vimos recién, hay varios tipos de arreglos. Bien. Ay, que no se corte. Un arreglo, ¿cuáles son las características? Es un número finito de n elementos del mismo tipo. O sea, como dijimos, es una estructura estática. O sea, es un conjunto finito y tiene n elementos. La cantidad de elementos la definimos nosotros en el momento de la codificación, de acuerdo a lo que necesitemos. Y una cosa muy importante en los arreglos, todos responden al mismo tipo de datos. Yo no puedo generar un arreglo donde las distintas variables tengan distintos tipos de datos. Si hago un arreglo de float, van a ser todos float. Si son int, van a ser todos int. Si son boolean, van a ser todos boolean. O char, o el que sea. ¿Está? Este tipo de estructura de datos, atención, este tipo de estructura de datos solamente admite elementos del mismo tipo. Este mismo cuatrimestre vamos a ver estructuras de datos cuyos elementos pueden ser de distinto tipo, que son los registros. Eso vamos a ver un poquito más adelante. Un poquito más adelante. Por ahora los arreglos son todos del mismo tipo. Los elementos se almacenan en forma contigua, una atrás de otra, como hemos dicho recién. Y también la variable, o sea, el arreglo tiene un solo nombre que representa a todos los elementos, y cada elemento se diferencia entre sí por un índice o subíndice, que de acuerdo al tipo de arreglo va a tener uno o más valores. ¿Está? Bien. Y también un arreglo se caracteriza por acceder de manera directa o aleatoria a los elementos individuales del arreglo por el nombre del arreglo, el índice o subíndice. O sea, el acceso es un acceso directo o un acceso aleatorio, lo que se llama random access. Detalles de lo que es acceso aleatorio en el cuatrimestre que viene, en arquitectura, y ahí vamos a ver qué significa que un acceso es aleatorio. Bueno, igual se los digo ahora. Significa que puedo acceder en forma directa en el mismo tiempo de acceso a cualquiera de sus posiciones, simplemente conociendo la posición. Eso es acceso aleatorio. ¿Por qué? Porque además, ¿por qué hacemos esta aclaración? Porque había elementos
cuyo tipo de acceso no era aleatorio, era secuencial. Para acceder a los elementos había que empezar por el primero y llegar hasta el que estábamos buscando. Entonces el tiempo de acceso variaba de acuerdo a la posición de ese elemento. Eso sucedía cuando las memorias se utilizaban cintas, o sea, no sé si habrán visto alguna vez alguna película de la década del 60, esas computadoras del tamaño de un placard, los ingenieros con el guardapolvo y los anteojos, y por lo general eran pelados, no sé por qué. Bueno, yo me estoy volviendo pelado, debe tener algo que ver. Entonces ponían esas cintas así grandotas y uno veía que iba corriendo. Bueno, obviamente, para acceder a los primeros elementos, en la cinta se accedía rápido. A los últimos había que correr todo el carrete. Era como cuando uno escuchaba un tema en un cassette. Ninguno de ustedes conocieron lo que son los cassettes. Era un dispositivo para escuchar música en la era pre-internet, pre-computadoras, todo. Entonces, para ir al tema 5, teníamos que adelantarlo, esperar, ponerlo en punta. No es lo mismo que el tema 1, que accedíamos directamente. Esto es muy parecido. Acá el acceso es directo, directamente. Ponemos el número, el subíndice, y se accede directamente. Características de los arreglos. Bien, a ver. Ay, qué lento que está esto. Siempre estoy temiendo que esto se corte. A ver. Ahí está. Los arreglos se clasifican en unidimensionales, o sea, de una sola dimensión, a los que popularmente conocemos como vectores. Si alguien les pregunta, ¿qué tema vieron en el algoritmo? Vectores, no arreglos de esto, no, vectores, punto, ya está. Vamos a empezar con vectores, arreglos unidimensionales. Y la forma en que los podemos imaginar es en este gráfico que les estoy poniendo, donde de repente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, que serían 7 variables. 7 variables unidas bajo un mismo nombre e identificadas entre sí por un subíndice. Y ahí podemos ver el contenido de ese vector. Así es como podemos imaginar a los vectores. Después tenemos los bidimensionales, conocidos como matrices. Una matriz la podemos imaginar como una grilla, como una especie de sopa de letras. Bueno, en este caso son números. Pero es la típica grilla, es una matriz, donde tenemos las posiciones están organizadas en filas y columnas. O sea que tenemos un número de fila y un número de columna. En un vector simplemente tenemos un subíndice, 0, 1, 2, 3, 4. En una matriz tenemos número de fila y número de columna, o sea, 2 subíndices. Y así, por cada dimensión, tenemos un nuevo subíndice. Tenemos, por ejemplo, los multidimensionales, de más de 2 dimensiones. Tenemos, por ejemplo, el de 3 dimensiones, que lo podemos imaginar como un cubo. Ya es un poco más difícil de imaginarlo, de meterlo en la cabeza. Yo he trabajado con arreglos tridimensionales. Se puede trabajar tranquilamente bien, o sea, de forma lógica se puede trabajar. Es difícil visualizarlo en la mente. Es difícil, pero se puede. Igual no lo vamos a hacer en este cuatrimestre. Y además, si queremos meternos en la cuarta dimensión, por ejemplo, un arreglo de 4 dimensiones, tiene 4 subíndices. Ahora, ¿cómo podemos imaginar la cuarta dimensión? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo estuve viendo a ver qué es lo que... Y una vez, o sea, vi unas explicaciones de lo que es la cuarta dimensión y cómo es que cambia, donde el otro factor es el tiempo, no sé, ya es un lío.
Pero técnicamente se puede trabajar con 4 dimensiones, con 5 dimensiones, con la que necesitemos. Alguna vez experimenté un poco y se puede. El problema es que no lo podemos visualizar en la mente. ¿Dónde está guardado ese dato? Ese es el problema, nada más. Ahora, el que lógicamente lo quiere hacer, lo puede hacer tranquilamente. Lo puede hacer tranquilamente. Bien. Entonces, ¿de cuáles nos vamos a ocupar? De los vectores y las matrices. Hoy específicamente vamos a ver teoría de vectores. Un arreglo unidimensional, conocido popularmente como vector, es un conjunto de n elementos del mismo tipo. N, o sea, esa cantidad, se la damos nosotros. Almacenados en la memoria, bajo un mismo nombre. Bajo un mismo nombre. A ver, tengo acá gente ingresando. Y para acceder a cada elemento y para distinguirlo entre uno u otro, nos valemos del subíndice. El subíndice es un número entero, que me da su posición. Siempre la primera posición de un arreglo es la posición 0. Siempre la primera posición. Estamos hablando de C++. No en todos los lenguajes es así. La primera posición de un vector es la posición 0 en C++. En otros lenguajes puedo comenzar con un vector cuya primera posición es 100, 48, 37, menos 24, la que yo quiera. En esta arranco en 0. O sea que si hago un vector de 10 posiciones, un vector de dimensión 10, la primera posición es la 0 y la última es la 9. ¿Está? ¿Está claro eso? No hay posición 10. Porque si hubiera posición 10, sería un vector de dimensión 11. ¿Está? Porque tenemos que tener siempre en cuenta la posición 0. Vamos a ver cómo lo trabajamos eso. Acá tenemos un ejemplito de un vector. El nombre del vector es vector 1. Después debajo tenemos las posiciones o índices. Como podemos ver, vector 1 es un vector de dimensión 7. ¿Por qué dimensión 7? Porque tiene 7 posiciones. Comienza en la 0 y la última es la posición 6. Y adentro está representado el valor que está cargado. O sea, ustedes imagínense cada una de esas cuadrículas como una variable. Es una variable. Es una variable. Nada más que están todas en una misma estructura. Todas se llaman vector 1. ¿Cómo las distingo? Por el subíndice. O sea, tengo vector 1 sub 0, vector 1 sub 1, vector 1 sub 2, vector 1 sub 3, y así hasta llegar a vector 1 sub 6. Por eso, si yo quiero trabajar específicamente, por ejemplo, con vector 1 sub 4, lo quiero mostrar por pantalla, y se va a mostrar solamente el valor que está cargado en vector 1 sub 4, que es 121, por ejemplo. ¿Se entiende? Es un conjunto de variables bajo un mismo nombre en una misma estructura. ¿Cómo las distingo? Entre una y otra por el subíndice, ni más ni menos que eso. ¿Cómo es la sintaxis para declarar un vector o un arreglo unidimensional? Es muy sencillo. Primero vamos a escribir el tipo de dato, como cuando declaramos cualquier variable. Después el nombre del vector, o el nombre del arreglo, como cuando declaramos cualquier variable. Nada más que a continuación del nombre, entre corchetes, ojo, no llaves, corchetes, vamos a poner el tamaño del arreglo. El tamaño del arreglo es un número entero positivo. Es un número entero positivo.
el cual lo podemos directamente escribir o podemos referenciarnos a través de un identificador. O sea, por ejemplo, una constante. Y se está por cortar el Zoom. Salimos, volvemos a entrar y seguimos hablando de esto, gente. Dale, profe. Bueno, Ahí vamos. Muy bien. Entonces, repasando. Sintaxis de un vector o arreglo unidimensional. Primero, escribimos el tipo de dato. Después, escribimos el nombre que nosotros ponemos. Ahí lo bautizamos, le ponemos el nombre que nos parece, no sé, el que sea. Va a ganar Boca, cualquiera, o sea, aunque sea una fantasía, lo podemos poner. Siempre conviene poner un nombre que haga referencia a lo que estamos guardando. Y si no, la clásica, B1, B2, B3, nada. El nombre que queremos. Como los nombres de cualquier variable. Y después, entre corchetes, no llaves, corchetes, ponemos la dimensión del arreglo, o sea, el tamaño. Es una cantidad, es un número entero, que lo podemos escribir directamente o lo podemos referenciar a través de un identificador. Específicamente, ¿qué es lo que más nos sirve? Usar una constante. Entonces, de repente, cuando tengamos que hacer un programa con 300 valores, un vector de 300, definimos una constante entera, n, o le ponen Pepe, el nombre que ustedes quieran, de dimensión 300. Pero después cuando lo probamos, obviamente no van a estar cargando 300 valores en un vector, y ahí le cambian n, lo cambian a 5, y listo, no tienen que andar cambiando la dimensión a lo largo de todo el programa, que eso nos puede llevar a la confusión, y a que no funcione bien el programa. Conviene manejarlo todo desde el valor de la constante, y listo. Y siempre ponemos como dimensión n. ¿Se entiende? Entonces, a ver si tenemos un ejemplito. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos un vector que le pusimos de nombre vec. Es un vector de enteros, int, vec, y entre corchetes le puse el número 100. Quiere decir que tengo un vector de 100, de dimensión 100, de 100 posiciones. Quiere decir que la primera posición será la posición 0 y la última posición es la posición 99. Muy importante, la posición 100 no existe. No existe vec sub 100. La dimensión es 100, pero la máxima es vec sub 99. ¿Por qué? Porque la primera es vec sub 0. ¿Está? Eso es importante porque si no después nos podemos confundir. Y acá, bueno, tenemos algunos ejemplitos. Acá queremos mostrar, por ejemplo, lo que tenemos en la posición 5 de vector 1. ¿Está? De ese vector que habíamos visto de ejemplo. Entonces, como es un vector de tipo int, como cualquier otro printf, le ponemos el argumento porcentaje d y ponemos vector 1 sub 5. Listo, otra cosa. Ahí escribimos directamente cómo queremos mostrar con un printf. Si le queremos modificar el valor a esa posición, lo manejamos como cualquier otra variable, gente. Tiene el mismo manejo que cualquier otra variable, con la salvedad de que además del nombre va el subíndice entre corchetes, nada más ni nada menos. Recordando que el subíndice
puede ser escrito así directamente, como está acá escrito el número, o también podemos referenciarnos con una variable o una constante. Obviamente, esa variable o esa constante debe ser de tipo entero y tiene que ser positivo. Tiene que ser positivo. Y además, ¿qué más? Tiene que estar dentro de la dimensión de ese vector. Si yo tengo un vector de dimensión 100 y pongo un printf de vector 1 sub 124, no existe. Estoy haciendo una referencia a una variable, a una posición que no existe. Lo mismo acá en esta asignación, ¿ven? A vector 1 sub 5 le asigno, por ejemplo, 33. El manejo es exactamente el mismo que con cualquier otra variable. Acá me quedó el vector de ejemplo modificado. Ahora podemos ver que en la posición 5 tenemos el valor 33, que antes estaba la posición 45. O menos 45, no recuerdo el ejemplo que está. Estos son los nuevos valores de vector 1. Lo único que cambió fue la posición 5 porque solamente trabajamos con esa posición. ¿Tenemos una forma práctica de ir trabajando en todas las posiciones de un vector? Por supuesto que sí. ¿Con qué sentencia nos vamos a valer para recorrer un vector y trabajar en forma práctica con todas las posiciones? Con un for. Con un for, exactamente. Exactamente. Con un for, es el for y los vectores, o los arreglos, mejor dicho, se llevan de maravillas. Para recorrerlos, para utilizarlos, no siempre para resolver un problema con vectores vamos a recurrir a un for. Hay algunos casos especiales donde necesitamos otro tipo de sentencias. Pero el for es el clásico para los vectores y las matrices, que en ese caso sería un doble for, pero no me quiero adelantar. Para recorrer un vector, for. ¿Y de qué nos valemos? De la variable i, de la variable automática i, del for. Vamos a ver, pero ya me estoy adelantando nuevamente. Vamos a verlo despacito, vamos a verlo despacito. Pasito a pasito. Suave, suavecito me faltó decir, ¿no? Pero no lo voy a decir, no lo voy a decir. Además ya es viejo eso. Profe, ese tema es arcaico. Bueno, ahí vamos. Si quisiéramos realizar la impresión en pantalla de todos los valores que tiene el vector realizando previamente la carga por teclado, tendríamos que hacer un programa como este. A ver. Comienza el programa, no sé por qué le cargué Standard Library. Le cargué Standard Library, otro librería, porque usé el System Pause. Simplemente por eso. Si no, no hacía falta. Fíjense, tengo una constante n que le di dimensión 7. ¿Está? La primera posición es la 0, la última es la 6. Tengo la variable i, que es la variable control del for, y acá tengo declarado el vector. Vector 1 de dimensión n, o sea, de dimensión 7. Y fíjense, atención a esto, la cabecera del for. Es un toque distinta a las cabeceras del for que usábamos hasta ahora por lo general. Por lo general arrancábamos que a i le asignábamos 1, que era lo más práctico para manejar así con variables sueltas. Usábamos a i le asignábamos 1, y la cantidad de veces que queríamos repetir el bloque de código era n, entonces la condición que poníamos era i menor o igual a n. Fíjense las sutiles diferencias. Ahora en el for, para recorrer eficientemente un vector, a i le doy un valor inicial de 0. Y la condición del for es i menor a n.
No me sirve menor o igual, porque i igual a n ya está fuera del vector. Porque n es 7 y no existe vector sub 7. El valor máximo es 6, por eso le ponemos solamente un menor. Entonces, ¿qué hacemos con este for? Nada, ingreso un entero, scanf de vector 1 sub i. Entonces, en el primer ciclo vamos a ingresar un valor en vector 1 sub 0, porque i comienza en 0. Se guardó en la primera posición. En el segundo ciclo guardamos i tiene el valor 1. O sea, vamos a ingresar un valor en vector 1 sub 1, o sea, en la segunda posición. En el tercer ciclo vamos a ingresar un entero en vector 1 sub 2, porque i va a tener valor 2, o sea, la tercera posición. Y así sucesivamente, hasta llegar a cuando i tenga el valor 6, vamos a cargar el último valor en el vector 1 sub 6. Cuando pega la vuelta al for, i tiene valor 7 y ahí se falsea, porque 7 menor a 7 es falso. O sea que no se carga la posición 7, que es lo que debe ser. ¿Está? Por eso, tener en cuenta, para recorrer un vector, que ahí lo inicializamos en 0, y la condición es i menor a n. Nada más ni nada menos que eso. ¿Está? Fíjense, en este programita, yo primero lo que hago es ingresar todo el vector en este for. Y cuando terminé de ingresar todos los valores, ¿qué hago? Muestro todos los valores por pantalla. O sea, hago una recorrida por todo el vector. Hice dos recorridas. La primera recorrida del vector la hice para ingresar los valores, para que el usuario vaya cargando todos los valores. Una vez que se cargó, hago una nueva recorrida del vector, pero simplemente para mostrar cada valor de cada posición por pantalla. Y ahí terminó el programita. Parece una pavada, pero esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque este tipo de manejo a mí me permite empezar a modularizar mis procesos. Algo que hasta ahora, por los recursos que veníamos manejando, no siempre se nos permitía hacer eso. Ahora, tranquilamente, podemos dividir en forma eficiente nuestros algoritmos en ingreso de datos, proceso y salida de información. Muchas veces teníamos que ingresar, procesar, salir, ingresar, procesar, salir. ¿Por qué? Porque nos manejábamos con una variable, gente. Ahora nos manejamos con una estructura de variables. Entonces podemos ingresar todos los valores y una vez que hicimos todo el ingreso, ahí procesamos todo. En este caso no hay proceso, acá en este caso es ingreso y salida. En este programita. Pero cuando haya proceso va a ser la primera parte el ingreso, la segunda parte el proceso que sea necesario y la tercera la salida de información. Es el primer gran paso que vamos a dar para empezar a modularizar nuestros programas. Primero lo vamos a hacer de hecho en un algoritmo común. Pero el hecho de acostumbrarnos a hacerlo de esa forma nos va a ayudar un montón. Nos va a ayudar un montón cuando esos módulos los hagamos realidad cuando veamos funciones. Cuando empecemos a desarrollar funciones, a hacer subprogramas y crear nuestras propias librerías. Funciones que realicen tareas muy sencillas, pero que sean generales. ¿Para qué? Para escribirlas una vez sola. Hay una de las máximas que yo siempre tuve y que tengo todavía es si estoy codificando
estoy desarrollando algo, estoy resolviendo algo nuevamente, algo que ya lo había resuelto, algo estoy haciendo mal. Cuando resolví un problema, lo convierto en un subprograma, en una función, por ejemplo, y me lo guardo en mi librería personal. Entonces, cada vez que tenga que resolver algo similar, yo ya tengo la función hecha que me la resuelve. Si la tengo bien hecha, la voy a poder aplicar en un montón de problemas que se me van poniendo. Cuando estén trabajando, desarrollando cosas grandes, van a ver, y cuanto más experiencia acumulen, van a ver que el 80, 85, 90% de todo lo nuevo que tengan que hacer, alguna vez ya lo hicieron. Que el tema específico del nuevo proyecto que están encarando, el código específico para ese proyecto es menor al del 10% de todo lo que tienen que codificar. Eso especialmente cuando ya tienen una experiencia. Cuando voy a hacer mi primer sistema por primera vez, todo va a ser nuevo. ¿Se entiende lo que digo, no, gente? Pero el tema es no volver a resolver algo que ya resolví. O sea, a mí me pone de muy mal humor tener que resolver algo que ya resolví. Por eso siempre me encantaba hacer mis librerías. Ya resolví algo nuevo, listo, librería. Así como en el caso de C++ sería un include y, por ejemplo, el rover.h. Son todas mis librerías. Ustedes van a hacer sus propias librerías. Eso lo van a hacer en materias que vienen, no en esta, ¿no? Van a hacer sus propias librerías para que les resuelvan cosas generales. De esa forma, trabajan menos, escriben menos, viven mejor, más felices. Me pueden elegir, yo siempre digo, o eligen entre tener más tiempo libre o en producir más. Las dos cosas tienen su lado positivo. Tienen más tiempo libre, buenísimo. Producen más, más plata. O hacer un poco y un poco, ¿se entiende? La diferencia entre un programador o programadora y una o un analista. Siempre parece que cuando hablo de los programadores sueno muy despectivo, ya lo sé, porque yo pasé ese camino, yo fui un simple programador que incluso había hecho sistemas, y después me puse a estudiar, y ahí me di cuenta de todo el tiempo que había perdido, de todo lo que hacía mal, de todos los vicios que tenía de programador, y corregí un montón de cosas y optimicé mi trabajo. Entonces, mi idea cuál es, gente, que lo empecemos a hacer óptimo desde ahora. Entonces, mi consejo cuál es, ahora que conocemos esta herramienta, empecemos a dividir nuestros programas, por lo menos, en ingreso, proceso y salida. ¿Está? Bien, ¿preguntas? ¿Comentarios? Díganme, por favor. Por mí todo bien hasta acá. No, profe. Perfecto. Bien, a ver si tenemos algún ejemplito más. Bueno, a ver, acá tenemos toda una explicación que es un poco pesada. A ver, este primer for realiza la lectura de los valores. Bueno, acá está toda la explicación del programa de recién. Con un ejemplo, en cada posición yo ahí escribí qué valor se le cargó. ¿Qué son los valores del ejemplito, del vector de 7 posiciones? Que eran los valores que habíamos visto al principio. Fíjense que en el valor 5 había cargado el menos 45 y que después le asigné el valor 33, ¿se acuerdan? Son esos valores. ¿Y qué quiere decir? Que después cuando lo muestro, van a aparecer exactamente los valores que fueron cargados, ni más ni menos. O sea, el contenido del vector, nada más y nada menos que el contenido del vector. Acá tenemos otro ejemplito que dice, almacene la edad de todos los 45 alumnos de un salón de clases y posteriormente preguntar y mostrar la edad de uno de ellos. Entonces, bueno, yo para que el programa entre en una pantallita así, no validé los datos de entrada, ¿está?
Porque si estoy pidiendo una edad, ustedes ya muy bien saben que tengo que validarla, que no sea un valor negativo, ¿está bien? Entonces, fíjense, tengo una constante n que le di es entero y el valor 45. ¿Por qué? Porque son 45 alumnos. ¿Está? Tengo mi variable i, tengo mi vector que se llama chique sub n, o sea, dimensión 45. Primer posición es la 0, la última es 44. ¿Está? Y fíjense cómo lo manejo. Tengo un for donde i lo inicializo en 0. Recuerden, muy importante. Y tan importante como eso es que la condición del for es que i sea menor a n, no menor o igual, menor, nada más. Hasta, o sea que me va a servir hasta i valor 44. Cuando i tenga valor 45, ya se falsea el for, que es lo que yo estoy buscando. ¿Está? O sea, este bloque va a suceder 45 veces, desde la 0 hasta la 44. Y acá pongo printf, ingrese la edad del alumno, porcentaje de, y pongo i más 1. ¿Por qué pongo i más 1? A ver si alguien me puede decir por qué puse i más 1. ¿Puede ser la posición? Claro, la posición es i, pero ¿por qué puse i más 1? Porque es el Para que primero. arranque desde 1, digamos. Claro, Arranca desde uno. en realidad arranca desde 0, pero para el usuario, o le usuario, puede ser un poco confuso. ¿Se Claro, entiende? claro. Al usuario no le importa saber que un vector tiene como primer posición 0. El usuario va a ver, ingrese la edad del alumno 0. ¿Cómo alumno 0? No es algo habitual. Van a querer ver como primer alumno el alumno 1 y como último alumno el alumno 45. Claro. O sea que simplemente es un cartelito eso, i más 1. Porque fíjense, si vamos a la posta, a lo que estoy leyendo en el scanf, leo chique sub i, Sí, donde i sí va a ser 0, va a ser 1, y el máximo va a ser i 44. Lo que tengo acá en el printf es un cartelito, es lo que yo le muestro al usuario. Le voy a mostrar i más 1 para que vea de 1 a 45 y no se ponga nervioso. Nada más. Porque mucha gente, ay, ¿cómo alumno 0, alumno 44? ¿Cuántos alumnos son? 0 no cuentan, entonces son 44 alumnos. No. Entonces, para evitar esas confusiones, al usuario le decimos alumno 1 a alumno 45. Y nosotros internamente sabemos lo que estamos haciendo. O sea, ¿por qué? Internamente. Porque fíjense que en el scanf yo leo sub i nada más, no sub i más 1. ¿Se entiende? Sí, perfecto. ¿Se entendió entonces el ingreso de datos? Ingresé Claro. y terminé. Ojo, como este comentario, no estoy validando el dato de entrada. Repruebo el parcial si lo hago así. Quizás alguna de ustedes lo sepan ya por experiencia, pero yo repruebo, si no validé el dato de entrada, yo no lo hice porque si no se me hace muy largo y no entra en la pantalla. Y no es la idea para esta clase. Entonces, ¿cómo sigue el programa? Le preguntamos al usuario, ¿de cuál alumno desea saber la edad? Y el usuario va a entrar un valor entre 1 y 45. Porque para el usuario, el primer alumno es 1 y el último es 45. Yo acá voy a usar la misma variable i para que el usuario ingrese. ¿Pero cómo, profe? No es que la variable i no la puedo usar para ingresar valores ni para asignarle... Sí, no la puedo usar dentro del for. Pero este for ya terminó. La variable i la puedo volver a usar. ¿Podría haber usado la variable x? Sí, totalmente. Pero no quería economizar variables. Entonces usé la variable i.
¿Está? ¿Se entendió esa aclaración? ¿No? Igual está quedando grabado, por las dudas. Entonces hago un scan FDI donde el usuario va a ingresar qué tipo, o sea, de qué alumno quiere saber la edad. Pero ojo, que para el usuario los alumnos van del 1 al 45 y para el programa van del 0 al 44. Entonces, si puso el alumno 14 en realidad, ¿en qué posición está? La 13. Claro. Comienza con 0. ¿Está? Por eso, ¿qué le voy a mostrar yo? Chique sub i menos 1. Si me pide alumno 1, yo le voy a mostrar el alumno 0, sub 0, chique sub 0, es el alumno 1. Entonces, 1 menos 1, 0. ¿Se entiende? Por eso, acá cuando muestro, pongo i menos 1. Todos estos pequeños detallitos son cosas que tenemos que tener en cuenta ahora que trabajamos con vectores. Lo más importante, cómo manejamos el for. Y después, esto que hacemos acá, en el printf, sumarle 1, es más que nada comunicación con el usuario. Y acá, para mostrarle verdaderamente lo que nos pidió el usuario, porque si yo muestro chique sub i, no le voy a estar mostrando la edad que me está pidiendo, sino la de otro chique. ¿Está? Esto, después con la práctica van a ver que ya o sea, es practicarlo un poco y enseguida lo tienen. ¿Está? Puede haber alguna confusión al principio. Prueben con vectores cortitos, prueben distintos valores, fíjense cómo funciona, y ahí van a ver que es una pavada. Son cosas que después ya son reglas que después quedan fijadas, pues ya saben que están trabajando con la estructura de datos. ¿Y qué es lo que les va a ayudar en la fijación de esas ideas? La práctica. Ni más ni menos. Así que no nos abrumemos, que no es tanto lo que tenemos que modificar. No es tanto. ¿Está? Y bueno, y creo que con eso terminamos. Tenemos uno más. Buenísimo. Almacena en un vector 10 elementos de tipo entero. Calcule el cuadrado de cada uno de los elementos y almacénelo en un segundo vector. Y luego muestre ambos vectores. Este está bueno porque tiene las tres partes. Tiene ingreso, proceso y salida. Y además estamos trabajando con dos vectores. Está buenísimo este ejemplito, está buenísimo. Fíjense, un vector de 10 elementos de tipo entero. Acá estoy llamando a la función, a la librería maths.h, la de matemática. ¿Por qué? Porque estoy calculando el cuadrado de un valor. Yo creo que les di los apuntes de las funciones matemáticas de la librería maths. Sí, Creo que lo subí a la plataforma. Sí, profe, los dio. está subida, sí. Ok. Si no, pueden hacer ese valor que se multiplique por sí mismo y ya tienen el cuadrado, pero yo podría haberle pedido que se eleve a la quinta potencia y tenían que poner Pepe por Pepe por Pepe por Pepe. Nada. Claro, claro. Y de paso tenemos un ejemplito de la función POW, que es para la potencia. Entonces, primera parte. Bueno, tengo mi variable i, la constante n de dimensión 10, y tengo dos vectores declarados, B1 y B2, siempre original el profe, B1 y B2, punto, ya está. Los dos sub n, son gemelos estos vectores. Primera parte, ingreso de datos es el primer for. ¿Tiene algún tipo de restricción el dato de entrada? No, porque dice 10 elementos de tipo entero, cualesquiera. Entonces ingreso un entero, B1 sub i, listo. Ahí llenamos un vector de valores, nada más. ¿Está? Después, la segunda parte, ¿qué dice? Tenemos que calcular el cuadrado de cada uno de los elementos y almacenar ese resultado en un segundo vector.
Entonces, fíjense, el proceso es este for chiquito que tiene una sola sentencia, por eso no está entre corchetes, como pueden ver. Tiene una sola sentencia, que es una asignación. Yo, posición a posición, o sea, con la misma variable i, voy a asignar a B2, al segundo vector, el cuadrado de lo que tengo en B1. ¿Y cómo se calcula el cuadrado? Con la función POW, que va entre paréntesis dos parámetros. El primero, la variable, que en este caso es B1 sub i. Y el segundo, ¿a cuánto lo vamos a elevar? Como es al cuadrado, le ponemos un 2. Si fuera al cubo, le ponemos un 3. Si es a la cuarta, le ponemos un 4. Y así sucesivamente. Como es al cuadrado, simplemente le ponemos un 2. O sea, ¿qué me devuelve la función POW? El cuadrado de B1 sub i, que es precisamente lo que debíamos calcular. Y eso se asigna a B2 sub i, o sea, posición a posición. Si yo en la posición 0 tengo el valor 8, en la posición 0 de B2 voy a tener la posición 64, que es el cuadrado de 8. ¿Está bien? Y eso es todo el proceso. Posición a posición, yo con este for lo voy recorriendo y se va haciendo. Y por último, ¿qué hago? ¿Qué me dice? Muestre ambos vectores. ¿Y voy a hacer un for para cada vector? No. ¿Qué hago? En un mismo printf me van a quedar encolumnados todos los valores de cada vector. Posición a posición, manejándome con la variable i, hago un printf de B1 sub i y después de B2 sub i. Acá lo hice, si bien son de tipo entero, yo le puse, acá los enmascaré, le puse porcentaje 4D y porcentaje 8D. ¿Para qué? Con valores enteros. De esa forma me quedan bien encolumnados los números. Van a quedar uno debajo del otro y ordenados las unidades, las decenas, las centenas, o sea, los unos con los unos, los dieces con los dieces, los cienes con los cienes. ¿Está? Para eso me sirve ponerle esta dimensión, que le pongo porcentaje 4 y porcentaje 8, para que se corran bien y queden bien presentaditos. Y fíjense que tabulé en el medio, ¿ven? Que le puse barra invertida T, para que queden separaditos los dos vectores. Pruébenlo, ya me imagino que habrán capturado pantalla. Así que lo pueden probar. Pruébenlo, así se divierten. Y ya está, y terminó. Entonces, fíjense, tenemos ingreso, proceso y salida. Y ven cómo el for, cómo se llevan bien con los vectores. El for y los vectores es como el mellizo y Palermo, más o menos. ¿Está? Bueno, ya sé. Bueno, no se me ocurrió otra cosa. Bueno, sí, tengo que recurrir a jugadores de hace 20 años porque en los últimos años, la verdad. Iba a decir, yo no sé mucho de fútbol, pero un poco desactualizada la referencia. Para mí no, para mí fue ayer. Para mí fue ayer el campeonato del 76. Gatti, Pernía, Saba, Mouso y Tarantini. Benítez, Unión, Ribolsi, Mastrangelo, Feldman y Pavón. Director técnico, Otto Lorenzo. Y en el banco estaba Tesare, Marito Sanabria. Bueno, nada, yo digo nada. Perdón, basta. El fanatismo es la negación de la razón. Bueno, gente, sigamos. A ver, algo en el chat. La hora referí, dice Daniel, tenés razón. Ahí vamos. Profe, ¿este apunte lo va a subir a la plataforma después? Por supuesto. Bien. Voy a subir. Me quedó una duda. Sí, escucho. No sé si no presté atención en la parte que dice POW. Sí. ¿Para qué era eso? Para calcular el cuadrado de un valor. Ah, ok. Por eso incluí la librería mat.h, porque esa función está en esa librería. Yo podría haber escrito acá, a ver.
si Tengo me que repasarla. sale. A ver, sí, bueno, no pasa nada. Es simplemente para agregar, o sea, aprovecho, ya que tengo que poner un ejemplo, algo Claro. como para que, claro, un tip, como para que, un recurso didáctico se llama eso, ¿no? O sea, pero bueno, a ver, esto yo sería lo mismo que hubiera escrito, a ver si me sale, texto. Yo acá podría haber escrito AB2, subí, le asigno B1, subí por B1, subí. Punto y coma. Es lo mismo. Claro, es más Es práctico con la el función. cuadrado. Es el cuadrado. Recuerden que B1 subí, B2 subí es como una variable. Es el mismo tratamiento que una variable. Como es el cuadrado, yo podría haber hecho esto por esto, que es lo mismo. Que POW de B1 subí elevado a la 2. Así funciona la función POW. Bien, Lo podría haber escrito así también. ¿Está? ok. Buenísimo. Buenísimo. A ver, ¿qué más tenemos de vectores? Me parece que hoy paramos con vectores. Porque todavía tenemos que ver matrices, vectores de caracteres, o sea, los tipos string. Es todo un tema aparte. Pero me parece que... ¿Terminaron todos los ejercicios? ¿De qué? Del episodio 5. ¿Hicimos todo ya? Si hicimos todos, eso te lo tenés que preguntar vos. Yo los hice hace mucho tiempo. Ah, bueno. Ah, vos decís en las clases, pero en las clases la idea no es hacer todos los ejercicios. Ustedes también tienen que Ah, resolver. bueno. Ah, ¿Eh? bueno. Es así. Ustedes también tienen que ir resolviéndolos. ¿Está? Sí. Y si lo tienen hecho, lo van subiendo y ya sé. Tengo que seguir revisando porque todavía del libro 4, del libro 5 no pude ver nada. Pero bueno, ya de los otros ya están las soluciones, así que pueden entrar y pueden revisar también. Ahí están las resoluciones de cada uno. ¿Está? ¿Qué más tenemos de arreglos unidimensionales? Ah, bueno, en realidad bidimensionales tendría que haber puesto ahí. Y ahí comienza el tema de matrices, o sea que voy a cortar acá la presentación, porque matrices, igual la teoría la van a tener, si la quieren ir viendo, ya la van a tener disponible. Lo que voy a hacer es presentarles el nuevo libro. Les voy a presentar el nuevo libro, que es el episodio 6, El regreso del Jedi. Pero se corta. Les propongo un ratito más, hablamos del nuevo libro de actividades, salimos y entramos y les muestro las nuevas actividades de algoritmos. ¿Vamos, gente? Dale. Bueno. Gracias. Ok.